Las culturas del norte, chalchihuites. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Soy el maestro Isidro Barajas Hernández y es un gusto volver a estar con ustedes. Recuerden lavarse continuamente las manos, mantener la sana distancia y procurar no tocarse el rostro, usar cubrebocas de manera correcta y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito de esta sesión es reconocer a las culturas del norte como parte del periodo clásico y sus principales características. Nuestro aprendizaje esperado es que juntos identifiquemos los principales rasgos culturales del clásico temprano, así como algunas características de las culturas más representativas del periodo. Es importante que tengan a la mano su bolígrafo y cuaderno para que tomen notas de los aspectos que consideren más relevantes, así como su libro de texto para complementar el tema. El día de hoy nos centraremos específicamente en una de las culturas que se ubicaron en el norte de Mesoamérica, especialmente en la zona de Zacatecas y el sur de Durango. ¿Están listas y listos? Bien, comencemos. Para dar inicio, realizaremos una breve lectura, retomada de la revista Arqueología Mexicana. Regiones mesoamericanas norte. En la época de la conquista, la vasta región situada más allá del norte del río Lerma estaba habitada por grupos nómadas de cazadores-recolectores, a los que los pueblos del centro de México llamaban chichimecas, y que, merced a esa movilidad y a su particular bravura, resistieron con más éxito que los pueblos sedentarios del área mesoamericana los embates de los españoles. Siglos atrás, parte de esa extensa región, también conocida como la Gran Chichimeca, estuvo habitada por pueblos sedentarios que no solo poseían rasgos propios del área mesoamericana, sino que se encontraban plenamente integrados a ella. Esto ocurrió principalmente durante el Clásico, del 200 al 900 de nuestra era, y los inicios del Posclásico temprano, del 900 al 1200 de nuestra era, cuando Mesoamérica alcanzó su mayor expansión hacia el norte. La colonización de la región norteña por sociedades con rasgos mesoamericanos parece haber estado ligada a una combinación de factores favorables, entre los que destaca un prolongado periodo de condiciones climáticas propicias para el cultivo de plantas y, con ello, de la vida sedentaria. Además de haber sido una eficiente vía para el tráfico de bienes y pautas culturales entre Mesoamérica y Oasis América, la del norte fue una zona en la cual se obtenían varios productos, principalmente de origen mineral, que eran muy apreciados por los pueblos mesoamericanos, como la turquesa proveniente de la zona de Altavista y el cinabrio de las minas de la Sierra Gorda, como el soyatal. La región puede dividirse en grandes áreas, en las que se dieron distintos desarrollos locales. Una es la noroccidental, en donde predominó la cultura chalchihuites. También comprende a los grupos de Guanajuato y Querétaro. En esta zona se originó una distintiva cerámica, la coyotlatelco, que sería común en el centro de México, en la época posterior al colapso teotihuacano. Para 1350 de nuestra era, esta área estaba prácticamente abandonada. La zona nororiental también albergó diversas culturas, entre ellas la del sur de Tamaulipas, en buena parte asociada a la cultura huasteca y la Sierra Gorda de Querétaro, en la que se localiza uno de los conjuntos de explotación minera de mayor envergadura de Mesoamérica, que propició el surgimiento de centros de grandes dimensiones como Ranas y Toluquilla. El proceso que condujo al abandono del norte de Mesoamérica, en su mayoría ocurrido entre 900 y 1000 de nuestra era, fue resultado de la combinación de varios factores, entre los que destaca un deterioro significativo de las condiciones climáticas que, al inhibir gradualmente las posibilidades de obtener cosechas suficientes para el sustento de la población,
provocó el abandono paulatino pero constante de casi todos los asentamientos sedentarios. Para el posclásico tardío, la frontera norte del área mesoamericana coincidía con la del área en donde el régimen de lluvias era suficiente como para permitir el cultivo y la vida sedentaria. Aunque también es posible que la desestabilización de grandes centros como Tula, al debilitarse los sistemas de intercambio, haya ocasionado un reacomodo de las poblaciones de la región. Como pueden ver, el área de Mesoamérica tuvo una gran extensión y una de sus características fue tener zonas propicias para el desarrollo de la agricultura, así como el desarrollo de actividades mineras. Pero también uno de sus rasgos comunes fue el amplio desarrollo del estudio astronómico. La zona a la que nos vamos a referir en esta sesión es la zona de Altavista Chalchihuites. Pero antes de iniciar con el desarrollo del tema, te invito a que veamos el siguiente video. Adelante. A 229 kilómetros de la ciudad de Zacatecas, hacia el noroeste, sobre una colina, encontramos la zona arqueológica Altavista. Ahí se han excavado los vestigios de un centro ceremonial de la cultura chalchihuites. Se trata de una cultura fronteriza, es decir, que se desarrolló justo en los límites entre los grupos de cazadores-recolectores chichimecas que habitaron la mesa árida del norte y las poblaciones sedentarias mesoamericanas. Al parecer, las construcciones datan del año 450 de nuestra era y presentan una muy interesante planeación relacionada con conocimientos astronómicos. En el sitio se han descubierto 4 conjuntos arquitectónicos. Uno de ellos es la Pirámide del Sol. Dentro de ella fue encontrada una cripta con restos humanos. Eran 3 personajes de la más alta jerarquía, posiblemente sacerdotes gobernantes consagrados a un culto solar. El vínculo con el ciclo solar lo hallamos claramente en El Laberinto, un pasillo con idas y vueltas que tiene una prolongación alineada con las salidas del sol en los equinoccios de primavera y otoño. El Salón de las Columnas es una planta cuadrada en la que subsisten los restos de 28 columnas. Alguna vez sostuvieron el techo de lo que debió albergar un salón impresionante. En una de sus esquinas se encontró un enterramiento múltiple cuya ofrenda aludía a los Chalchihuites es consecuencia de una colonización por parte de grupos mesoamericanos procedentes del centro de México, específicamente venían de Teotihuacán. Esto ocurrió entre el año 100 y 200 de nuestra era. Estos grupos fundaron pueblos y ciudades, eran agricultores. Esto dio lugar al establecimiento definitivo de los grupos humanos. La región de la cultura chalchihuites comprendió el suroeste de Zacatecas, centro-occidente de Durango y parte norte de Jalisco. Sin embargo, destacan por su importancia las ciudades de La Quemada, El Teul y Altavista, todas ubicadas en el territorio de Zacatecas. Nos centraremos especialmente en esta última ciudad, Altavista. Cronológicamente, la cultura chalchihuites abarcó del año 200 al 900 de nuestra era, teniendo su máximo apogeo entre los años 700 y 900. Debido a su ubicación geográfica, la zona era considerada zona frontera, la cual estaba muy cerca de grupos nómadas del norte.
Es por ello que los asentamientos de la zona de Chalchihuites presentan elementos defensivos. El ejemplo es la ciudad de La Quemada, o también llamada Tuitlán. La ciudad se construyó sobre un cerro alto, el Chicomostoc, y sus características defensivas son muy notables, ya que consiste en un sistema de fortalezas monumentales edificadas con piedra de laja y con una serie de muros que alcanzan los 3 metros de espesor por 10 metros de altura. El recinto más importante de La Quemada es el Salón de las Columnas. Pero hablemos de la ciudad de Altavista, una de las más importantes de la cultura chalchihuites. Altavista tuvo su periodo de apogeo entre los años 400 al 900 de nuestra era. Altavista fue denominado como el lugar donde el sol da la vuelta. Fue un centro ceremonial integrado por un complejo conjunto arquitectónico, formado por estructuras de carácter cívico-ceremonial. Su ubicación geográfica y orientación fueron determinadas por sacerdotes astrónomos de origen teotihuacano, quienes buscaron en el norte de Mesoamérica un lugar donde el sol inicia su retorno al sur, el Trópico de Cáncer. Esta ubicación tenía como objetivo identificar el inicio y fin del ciclo agrícola y organizar el calendario de peregrinaciones y festividades religiosas. La ciudad fue trazada en una triangulación precisa entre la cumbre del Cerro Picacho Pelón en la Sierra de Chalchihuites, el Cerro Chapín y el Cerro Pedregoso. En el Cerro Chapín se descubrieron 2 petrograbados tallados en forma de círculo cruz, donde es posible observar los primeros rayos del sol del solsticio de verano, el 21 de junio, luego de que el sol surge detrás de la cima del Picacho Pelón. Por otra parte, para el solsticio de invierno, el 21 de diciembre, este mismo fenómeno se observa, pero desde el Cerro de Pedregoso. Las principales actividades económicas estaban relacionadas con la agricultura. Asimismo, se desarrollaron amplias relaciones comerciales con otras regiones del centro de Mesoamérica e incluso con algunas tan lejanas como Mogollón y Anasazi en Aridoamérica. De especial importancia es la práctica y el desarrollo de la minería, pues esta cultura destaca la explotación y comercio de piedras semipreciosas de color verde azuloso. Estamos hablando de turquesas. Este material fue trabajado en esta zona y se realizaba su intercambio en diferentes regiones dentro de Mesoamérica y fuera de ella. El desarrollo de la ciudad de Altavista estuvo precisamente relacionado con esta amplia actividad minera y comercial. Para entender un poco más la importancia de la minería en esta región y sobre todo la importancia que adquirió la turquesa, les invito a que escuchemos y veamos el siguiente video. Para 1971 empieza el doctor Kelly, junto con un grupo de investigadores, empiezan los trabajos en Altavista y empieza a hacer excavaciones pilotos ya en un centro ceremonial, pero del lado del río Colorado. En el costado poniente de la estructura número 1, desde la Plaza 1, hay una pirámide que se llama la pirámide, digamos, la estructura 2B o la pirámide del Sol. Están interviniendo el edificio y el doctor Kelly le interesa saber cómo están las subestructuras dentro de la pirámide. Excavan dentro de la pirámide y ahí dentro de la pirámide hay una especie de cripta. Este elemento que es una especie de tina. Dentro de la tina hay 3 individuos que fueron colocados en diferentes etapas, pero lo más interesante es que estos individuos tenían una cantidad de objetos en mosaicos de turquesa, ¿sí? Que son anillos, pectorales, ¿sí? También sartales, collares, ¿sí? Y esto lo que sí podemos decir ahorita, después de lo que el doctor Kelly concluyó, podría ser ahorita el hallazgo más importante que hay en el centro norte de México de individuos asociados con turquesa. Esta es la primera vez que la colección realmente se está estudiando, sino que además se está analizando con una perspectiva interdisciplinaria, con la suma de que el proyecto de investigación está alimentado con un proyecto de formación.
Y les quería mostrar aquí un pequeño pedacito en una presentación de los colores que se tienen, o las variedades en algunas de los lotes de turquesa, y que nos dimos a la tarea de empezar a identificar. Número uno, que ¿es turquesa o no lo es? ¿Es turquesa química o no la es? Este es un ejemplo increíble en esta colección de la gran cantidad de teselas de turquesa, que son miles, para poder intercomparar y ahora sí correlacionar y ayudar a la correlación a arrojar datos duros, que es lo que a los profesores les interesa. Un porcentaje muy pequeño de lo analizado, menos de 2%, es turquesa cultural, afortunadamente. Entonces el acuario, como decía la doctora Isabel, pues tiene un valor, y como decía Babel, impresionante, está fuera de serie. Es una de las partes importantes, ¿no? Hacer evidente cómo al momento de que uno está interviniendo la pieza empiezan a salir cuestiones ya más específicas de cómo se fue armando el mosaico, de cómo está esta secuencia de armado y cómo podemos desde nuestra perspectiva generar este conocimiento para recuperar pues los saberes de antaño, ¿no? Cómo se podían formar los mosaicos. Por el otro lado, reexaminar los artefactos y comenzar a hacer preguntas de manufactura y observar que en estos artefactos no solamente está implícita el problema de la turquesa, sino que también estén implícitas otras preguntas. Por ejemplo, los soportes, ¿no? En este caso se ha hablado mucho de que los anillos están hechos en una corteza de nuez, y por el otro lado los adhesivos, y cómo estas tres líneas se conjuntan, ¿no? Para dar al uso a estos artefactos que les llamamos anillos y que terminan dentro de un ajuar funerario. Se antoja ahorita, pues es una investigación que tiene diferentes preguntas, que significa revisar muchas de las ideas y muchas de las cuestiones que se abordaron desde el punto de vista de la historia del sitio, desde el punto de vista de los archivos que se generaron durante la investigación en el sitio y las investigaciones que se estaban generando paralelamente sobre el tema de la turquesa. ¿Qué les pareció? ¿Observaron el trabajo que realizaban estas culturas con piedras preciosas y materiales que tenían a su alcance? ¿Observaron cómo las investigaciones en esta zona continúan? Quizá en un futuro alguno o alguna de ustedes puedan continuar estas investigaciones y aportar nuevos elementos a las investigaciones. En Altavista se han localizado detalles de la arquitectura que revelan un culto muy importante a Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, dos deidades comunes de la región de Mesoamérica. También existen evidencias que sugieren el culto a los muertos y la realización de sacrificios humanos. A partir del año 900 de nuestra era, se inició un proceso de abandono de la región norte de Mesoamérica, motivado por las guerras constantes y por el cambio en las condiciones climáticas. Es posible que algunos miembros de la cultura chalchihuites posteriormente se ubicaran en la región tolteca, fundando la ciudad de Tula, en el actual estado de Hidalgo. Esto lo sugieren diferentes elementos arquitectónicos encontrados en la zona de Tula. A partir del año 900 de nuestra era, se inician fuertes procesos de migración, los cuales generaron un proceso de recomposición regional. Esto significó también el abandono paulatino de la región del norte de Mesoamérica. Se tiene evidencia que diversos grupos se ubicaron en el centro y algunos incluso emigraron hasta la actual Centroamérica. Equinoccio 2015. Chalchihuites, nombre que proviene de la palabra náhuatl chalchihuit, que significa piedra preciosa que alumbra, gema o esmeralda sin pulir. Su verde luz ilumina el pensamiento del gran orador
que da la bendición para que en esta tierra nazca otra rama de su frondoso árbol. Quiero que mi sangre, a través de mi nieto Ocotzin, fructifique en esta tierra de piedras preciosas y manantiales de aguas cristalinas. He aquí donde se registran los vestigios arqueológicos de la cultura chalchihuites, zona arqueológica de Altavista, ciudad prehispánica constituida un centro ceremonial y astronómico, el cual se extiende desde los años 200 a 1100 de nuestra era, habitada por la cultura chalchihuites chichimecas. El arqueólogo Charles Kelly afirma que se establecieron en esta zona por la situación geográfica, cruce natural de varias rutas de intercambio, por los recursos minerales y por su ubicación sobre el Trópico de Cáncer, convirtiéndose en un centro político, militar, científico, religioso, de explotación minera, de intercambio y de productos artesanales. La superficie descubierta hasta el día de hoy es Salón de las Columnas, Escalera de Gami, Muro de las Serpientes, Plaza Principal, Segunda Plaza o Estructura 4, Templo de los Cráneos, Pirámide del Sol, Templo de los Fogones, Laberinto y Gnomón Solar, Complejo Apartamental Astrónomos. Chalchihuites es tu hogar, es tu tierra. Vive, siente, ama el pasado en tu presente. El gobierno del estado de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, la Presidencia Municipal de Chalchihuites, Casa de Cultura y Turismo Municipal, te reciben con los brazos abiertos. Disfruta, Chalchihuites. Iniciamos. Y así hemos llegado al final de la sesión. Pero antes de despedirnos, les invito a realizar un reto. Con ayuda del internet o alguna otra fuente que tengan a la mano, elaboren un collage en el cual ubiquen imágenes que correspondan a la cultura chalchihuites. Posteriormente, busquen imágenes similares o que tengan parecido con alguna de las culturas del centro o sur de Mesoamérica. Tomen como referencia la relación que existe con Teotihuacán. Si desean saber un poco más del tema, apóyense en su libro de texto ubicando el tema en el índice del mismo. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir.